Le damos la bienvenida una vez más aquí en esta serie de enseñanzas en el Talmud sobre el sorprendente nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora que nosotros nos estamos acercando más y más a esta época navideña, donde la multitud está más preocupada que lo que van a comprar y desarrollando sus fiestas y decidiendo cómo ellos van a invertir y gastar un montón de dinero comprando cosas materialísticas, mis hermanos, para conceder y complacer un montón de gente. Y la verdad es que hemos convertido esta época navideña en algo materialista. Pero miren bien, quiero continuar con esta enseñanza sobre el sorprendente nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar a la escritura que hemos estado estudiando en Mateo. Por favor, abre sus Biblias en Mateo capítulo 1. Y en Mateo capítulo 1, de versículo 18 al 25, por favor, vamos a regresar a versículo 1. Capítulo 1, versículo 18 a 25. Comenzamos. Y el nacimiento de Jesucristo fue como así: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por el Espíritu, por la obra del Espíritu Santo. Miren bien lo que dice aquí. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, mira lo que dice, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo lo siguiente: He aquí, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Dice que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo su mujer. Y le conservó virgen, y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Que es tremendo lo que nosotros aprendemos aquí en Mateo capítulo 1, versículo 18 a 25. Ahora, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de la encarnación. La encarnación, y entendida correctamente, es fundamental para el cristianismo. La encarnación es que Dios descendió del cielo y se hizo carne. Mira bien, se convierte en una imagen humana que nosotros no podemos relacionar y no podemos identificar. Ahora, no pudo, mis hermanos, haber ningún trabajo genuino de redención aparte del hecho de que Dios se hace hombre. Y por ser completamente Dios y completamente hombre, reconciliando a la gente a sí mismo, ¿no?, a través de su muerte expiatoria, mis hermanos, y su resurrección física. Si Jesús no había sido humano y divino, no habría ningún evangelio. Ahora, en esta historia, hoy en día, que estamos hablando del sorprendente nacimiento virginal de Jesús, muchos comentaristas, mis hermanos, escépticos del Nuevo Testamento, consideran que Mateo y otros autores de las Escrituras sinceramente creen y enseñaron que el Espíritu Santo concibió a Jesús sin ninguna ayuda de su Padre humano. Él dice: no creemos, no podemos creer este relato. No es posible. Bueno, yo comprendo que hay muchos que se sienten así, piensen así. Lo que asusta más es que aún hoy día hay muchos dentro de las iglesias que piensan igual, que no están convencidos que no puede ser. Mira, pero estos intérpretes
descuenta, sin embargo, con ligereza la validez de los reclamos de las Escrituras, inmediatamente afirmando que sus escritores fueron ingenuos, engañados, eran una bola de mentirosos, eran ignorantes, eran gente sin perjuicio de los mitos, mis hermanos, y las supersticiones de la antigüedad. Para ellos, estos autores, ellos estaban envueltos en todas estas doctrinas de fábulas, etcétera, 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 etcétera. Y según los críticos, los escritores del Evangelio simplemente adaptaron, mis hermanos, algunas de las leyendas de los nacimientos virginal familiar a la historia del nacimiento de Jesús. Y aún me quedo sorprendido cuánta gente piensa así. Y estoy hablando de aquellos que están dentro de la iglesia. Mira. Pero nada, con todo respeto, nada podría estar más alejado de la verdad. El relato de Mateo, por ejemplo, lee como historia. Pero es una historia que pudo saber y registrar solo porque Dios se lo reveló y logró la intervención milagrosa en este asunto. Mira, las palabras de Mateo son muy superiores a la naturaleza de las historias inmorales y repugnantes seculares que él y los otros escritores supuestamente recibieron. Por favor, vamos a regresar. Y yo creo que el problema que nosotros enfrentamos hoy día es que dentro de la iglesia muchos de nosotros tenemos la tendencia a leer la Biblia demasiado, pero demasiado rápido. Y no tomamos el tiempo de saborear y comprender qué es lo que el Espíritu Santo nos está dando y nos está revelando a nosotros. Mira, y aunque esta narrativa clara y sencilla de la encarnación, vamos a leerla de nuevo, por favor. Mateo capítulo 1, versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, recto, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. En versículo 20, pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo lo siguiente: José, hijo de David, no temas. Dice, recibir a María tu mujer, no temas de recibirla, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo lo siguiente. Y ahora él está citando el libro de Isaías, capítulo 53, dice: y aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo su mujer, y la conservó, versículo 25, virgen, hasta que dio luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Mira, lo que tenemos aquí, y otra vez, lo repito, la tendencia es que nosotros leemos la Biblia, pero muy rápido, muy rápido. Estamos a las ligeras todo el tiempo. Mira, despacio. Aquí Mateo declara el linaje divino de Jesús en este pasaje y revela 5 aspectos de su nacimiento virginal. Note, la primera cosa que tenemos es su primer anuncio, el anuncio de su nacimiento. Segundo, la respuesta de José hacia ella a este anuncio. Tercero, la aclaración del ángel de él, ¿de qué? Del anuncio. Y número 4, su conexión con la profecía. ¿Qué? La conexión del anuncio con la profecía. Y número 5, su acontecimiento real. ¿Qué? El anuncio que era real. Ahora,
Nos tenemos que detener aquí un momentito. El nacimiento virginal anunciado es la primera cosa que aquí notamos. Por favor, fíjense bien lo que dice en versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mateo solo necesita un versículo, nada más. Y lo que vamos a leer aquí en versículo 18. Un versículo, nada más, para anunciar el hecho del tal nacimiento virginal, no de Cristo. Eso es lo que él dice aquí. Quiero que tú lo veas conmigo. Ahora lo que tenemos aquí es una declaración. Tenemos aquí que una declaración. Mira bien. Mateo solo necesita un versículo. Versículo 18. Para anunciar el hecho del nacimiento virginal de Cristo. Una declaración tan concisa. Aunque eso no por sí mismo prueba el punto. Pero ¿qué nos sugiere? Sugiere fuertemente que la noción del nacimiento virginal de nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Salvador no era simplemente una historia, mis hermanos, hecha por el hombre. No. El autor humano, ¿sabe lo que hubiéramos hecho? Nosotros, escribiendo estrictamente por su propia iniciativa, característicamente, mis hermanos, tienden a describir un evento tan trascendental y sorprendente de una forma expansiva, de una forma detallada, de una forma elaborada. Nosotros les hubiéramos añadido un montón de otra cosa para pintarle un gran cuadro, pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios simplemente hizo una declaración sencilla. Pero no el apóstol Mateo. Él sí relaciona las circunstancias adicionales que rodean el nacimiento virginal. Pero el hecho fundamental se expresa en una simple frase. Versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Mira, ¿saben? Es interesante que si tomamos el tiempo de reconocer algo, que Mateo dedica los primeros 17 versículos anteriores a la genealogía humana de Jesús. ¿Te imaginas eso? Mira, la genealogía humana de Jesús, mira, él toma 17 versículos en detalle, ¿no? Pero solo esta parte del versículo sobre la genealogía divina, un solo versículo, nada más, un solo versículo. Como el Hijo de Dios Jesús descendió de su Padre Celestial, mira, por un acto milagroso y nunca repetido del Espíritu Santo jamás en la historia humana hasta la fecha. Aún así, el Espíritu Santo eligió anunciar esta tremenda verdad asombrosa, mis hermanos, por una oración declarativa y breve, un solo versículo. Y como toda la palabra de Dios, la declaración simple de Mateo, mis hermanos, contiene un tono que solemne de autenticidad. Por el contrario, una fabricación humana, mis hermanos, que tienden a tener, mis hermanos, ese anillo falso de la exageración. Se rellena con mucho más material convincente que lo que se necesita esta versión inspirada. Mira, las escrituras nos dan muy poca información acerca de la persona de María y menos aún sobre José. María fue sin duda una mujer piadosa y probablemente nativa de Nazaret, que provenía de una familia relativamente pobre. José era el hijo de Jacob,
y era un artesano, probablemente un carpintero. Mira, permíteme. En versículo 16, en Mateo capítulo 1, versículo 16, mira lo que dice. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Eso es lo máximo que conocemos de él. Y ahora vaya conmigo en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13. Y fíjese conmigo lo que dice en versículo 55. Mateo capítulo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo máximo que tenemos de ellos, ¿no? Más importante, era un hombre, hablando de José, era un hombre recto, un hombre honesto, un hombre justo, quien colocó ahora confianza en la venida del Mesías. Regrese conmigo a Mateo capítulo 1 y mira lo que dice en versículo 19. En Mateo capítulo 1, versículo 19 dice lo siguiente, dice, y José su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Mira, más probable es que María y José eran muy jóvenes cuando fueron contratados. En otra palabra, prometidos. Ella pudo haber sido tan joven, vamos a decir como 12 o 13 años de edad, y José, él no mayor de 15, 16 años, estamos especulando. ¿Y por qué? Porque conforme que nosotros conocemos la historia y la cultura de esa época, eso era típico en esos días. Y esa juventud en el momento del compromiso de la pareja era estándar para esa cultura. Ahora, otro aspecto que tenemos aquí, el estándar de los esponsales judíos fue su carácter vinculante. Mira, la sociedad en ese entonces consideraba al hombre y la mujer casada legalmente, aunque la ceremonia formal y consumación puede ocurrir un año más tarde. Y el propósito de este periodo de tiempo, este periodo de compromiso, ¿no?, era para confirmar la fidelidad de cada socio cuando los dos tenían poco o ningún contacto social con uno al otro. María y José se abstuvieron fielmente de las relaciones sexuales con el uno al otro mismo durante el periodo de compromiso como requerido del contrato y la ley. También estaba de acuerdo con una tremenda alta estima de la Biblia para la pureza sexual y mandamientos de Dios, para la abstinación sexual ante la ceremonia del matrimonio y la fidelidad sexual después. Así, la virginidad de María fue un indicador importante de su santidad. Sin embargo, la virginidad de María protegía algo mucho más importante, mis hermanos, que su propia moralidad y reputación piadosa. ¿Por qué? Porque se aseguró la deidad de Cristo y apoyó la veracidad de su enseñanza y obra como el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, imagínense si Jesús hubiera sido o fue concebido por medios naturales con José o cualquier otra persona como su padre, él no hubiera sido Dios. Él no habría sido un verdadero salvador de los pecadores. Mira, para estar de acuerdo con lo reportado por las Escrituras acerca de su vida, él habría tenido que hacer afirmaciones falsas sobre sí mismo. Y él habría tenido que respaldar las historias falsas
o engaños sobre la resurrección y ascensión. Eso es lo que hubiera tenido que hacer. Mientras tanto, todos habrían permanecido espiritualmente muertos, condenados eternamente por sus pecados no perdonados. Pero sabemos algo, sabemos que todo esto es absolutamente contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Me encanta cómo el apóstol Pablo nos aclara este asunto. Por favor, abre su Biblia en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Quiero que vea conmigo en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Note conmigo, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, era también muy claro y conciso cuando retiró la verdadera naturaleza de la encarnación. Mira lo que dice en Gálatas capítulo 4, vamos a ir en versículo 4. Mira lo que dice la palabra. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Punto. No tiene que elaborar, no le tiene que añadir un montón de cosas. Ahora, Pablo no incluye ninguna mención de un padre humano, de Jesús, porque según el plan divino, Dios era su padre. Jesús tuvo un padre, sí, Jesús tuvo un padre humano, mis hermanos, ¿no? María así podría ser hombre y identificarse estrechamente con lo que significaba ser humano. Permíteme, abre su Biblia en Filipenses capítulo 2. Y en Filipenses capítulo 2 notamos, mis hermanos, en vámonos a versículos 5, 6 y 7. En Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7. Mira lo que dice la palabra. Haya pues en vosotros esta actitud. ¿Qué actitud? Que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Ahora, no conocemos el autor del libro de Hebreos, y más bien no es importante. Pero en Hebreos capítulo 4 nos dice esto en versículo 15. Dice lo siguiente en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Mira lo que dice. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, y sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Mira. Y tenía filiación divina, se lo puedo decir así. Tenía filiación divina para poder vivir una vida sin pecado. Perfectamente cumplir con la ley de Dios. ¿Para qué? Para nosotros, y hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ahora, es cierto que después de todo esto, siglos, del divinamente inspirado Evangelio de Mateo, declaran que Jesús nació de una virgen. Su milagrosa concepción sigue siendo imposible de entender por una sola razón. Dios no quiso explicar. Dios no quiso explicar los detalles de ella a nosotros, aun cuando decidió dejar inexplicado las complejidades de su creación del universo de la nada. Creó todo esto de la nada. No nos ha explicado cómo eso sucedió. Y de la manera precisa podía ser un Dios en tres personas. No nos explica la Trinidad. O exactamente lo que pasa cuando nacen los depravados pecadores, mientras que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo. Eso no está explicado a nosotros, pero sabemos que sucede y sabemos que lo podemos experimentar, pero no está explicado. Y muchos de los elementos esenciales del cristianismo, Dios quiere que los creyentes aceptan por fe. Mira, Dios no está obligado, con todo respeto, Dios no está obligado a explicarnos todas las cosas.
Él no está obligado, con todo respeto. ¿Por qué él no está? Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 13. No, mira lo que dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 13, quiero que usted vea conmigo en versículo 12. Versículo 12, mira. Lo que nos cuesta a nosotros es esto. Que tenemos una mente finita. Un entendimiento finito. Intentando de comprender una persona infinita, una mente infinita. No somos capaces. Pero por esa razón tenemos la persona del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ayuda a ejercitar la fe. Y la fe es un don, es un regalo de Dios, aceptar la veracidad de lo que dice Dios. Pero mientras, mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 13, en 1 Corintios capítulo 13, vamos a leer lo que dice el versículo 12. Versículo 12, mira lo que dice. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, en otra palabra, ahora nosotros conocemos en parte, pero entonces considere plenamente, no, pero entonces nosotros consideremos plenamente como he sido conocido o como nosotros han sido conocidos. Mira, es algo increíble reconocer lo que está pasando aquí. Quiero que usted note la segunda cosa aquí. La segunda cosa es la respuesta de José hacia el nacimiento virginal. ¿Cuál fue la respuesta de José? Mira lo que dice aquí en versículo 19, por favor. En Mateo capítulo 1. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Mira. Piensa bien conmigo en las noticias iniciales de la condición de María. Le presentó a José con un doble problema. Una persona alenta, mis hermanos, irresponsable, preocupado por hacer lo correcto, porque dice que José era un hombre justo, era un hombre recto. José no estaba dispuesto a continuar con sus planes originales una vez que percibió que una parte crucial de los planes ya no era aceptable. Su dificultad fue intensificada por la realidad que él era un hombre recto, genuinamente preocupado por hacer lo que era moral y éticamente correcto según la ley de Dios, porque él estaba viviendo debajo de la ley. En primer lugar, cuando José comprendió que María estaba embarazada, él sabía que no podía ir adelante con su matrimonio. Él sabía que no era el padre, y basándose en lo poco que él sabía, en ese momento tuvo que asumir que fue otro hombre. Ahora, la segunda cosa, o el segundo problema, es la decisión difícil de José de ser, como digo yo, se trataba de cómo debía tratar con María. Porque era una idea, mis hermanos, mira, él era un hombre bueno, él era un hombre cariñoso, estaba apenado ante la idea de avergonzarla públicamente, porque había una práctica en su cultura en ese día, y era común de aquellos días cuando una esposa era infiel. Y aún más antes de la posibilidad de exigir su muerte, como se prevé en la ley. Abre su Biblia en Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, por favor. Deuteronomio capítulo 22. Mira lo que dice el versículo 23 y 24. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, y a otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y lo apedrearéis y la apedrearéis hasta que mueren. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Este era el dilema. José tiene que enfrentar. No sabemos, honestamente, si José sintió ira. No sabemos si él sintió resentimiento.
No sabemos que si él sintió amargura, no sabemos. Pero ciertamente él personalmente experimentó vergüenza. Vergüenza de lo que tenía que asumir, de lo que tenía que asumir que era cierto que ella se había acostado con otro hombre. Y sin embargo, la preocupación de José principalmente no era su propia vergüenza, pero con la de María. Yeah. Regrese conmigo en Mateo capítulo 1, versículo 19. Y en Mateo capítulo 1, versículo 19, mira lo que dice. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Por lo tanto, el plan de José era divorciar a María secretamente. Y así ella no tendría que soportar la vergüenza de toda la comunidad sabiendo acerca de su supuesto pecado. Mira, no hay muchos maridos que jamás muestran tal amor frecuentemente, firmemente sostenido y muy sentido por sus esposas. Por supuesto, mis hermanos, al final de cuando el matrimonio no ocurre, ¿no?, todos habrían descubierto que algo había salido mal. Pero por lo menos, mientras tanto, María estaría protegida de la humillación y de la muerte. Mira, el Señor, sin embargo, en su providencia soberana y maravillosa gracia, mis hermanos, intervino. Él intervino directamente en la situación y planes de José y lo salvó del trauma adicional de que en realidad llevara a cabo su divorcio. Mira, en Mateo capítulo 1, versículo 20. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. ¿Por qué? Porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Mira lo que sabemos de este versículo. Este versículo subraya el carácter milagroso del nacimiento virginal y el carácter sobrenatural que rodea todo el evento del nacimiento de Cristo. Y también proporciona garantía divina a José, hijo de David, y a nosotros que Jesús tenía un linaje legítimo real. Un linaje legítimo real que entró legalmente por medio de José como descendiente del rey de David. Mira, las palabras del ángel proporcionan el último y más irrefutable testimonio de la verdad esencial del nacimiento virginal. La respuesta adecuada de que José sabía que José iba a tener una situación tan extraordinaria con